Soy Andrés, un galán de la cabeza a los pies. Aquí donde me ves, sí, pongo tu mundo del revés. Desde siempre mi destino ha sido el éxito. No conozco la palabra desisto. Y sí, lo sé. A ti, chica, también te gusto. Tengo más de lo que puedas imaginar. Mujeres, dinero y una mansión en la que, ya sabes, tomarnos un café. No te asustes, también soy persona. No obstante, la diferencia entre yo y el resto, dejaré que lo descubras sola. ¿Trabajar? No tendría por qué, pero siendo el jefe, no me puedo quejar. Modas Angulo, para que no te vista como un garrulo. Primera pregunta, president. Com està Catalunya? Miri, el nostre país està en un procés de no gens menys, a l'espera de més recursos econòmics. Ha dit recursos econòmics. Doncs disculpi que l'interrompi, perquè si parlem de recursos econòmics hem de parlar de Calerón, hem de parlar de Gestoria Revilla. Gestoria Revilla, si no pagas, te rompemos la rodilla. Revilla, no opto para chorizo. Amb oficina a l'Hospitalet, Cornellà i Mollet del Vallès. I si em permet l'atreviment, president, tinc la solució pel problema econòmic del seu govern. Soc tot orilles. Senyors diputats i senyores diputatis, és difícil trobar una solució pels problemes del finançament. El que no és gens difícil és trobar hiperceràmica Rosado, el de la... Esta es Lili, la típica hermana toca pelotas que siempre está ahí recordándome lo bien que lo hago todo. Bueno, otra loca más. Si te digo que siempre me junto con locas no es porque me lo invente. De hecho, creo que mi destino es ayudar a las mujeres a estar un poco más cuerdas. Quedé con Martita en una de esas cafeterías más... ¿Cómo diríais vosotras? ¿Cookies? Llegué 5 minutos tarde como buen caballero debe hacer. Bueno, quien dice 5 dice 10. Nada más verla la miré de arriba abajo para que viera que me gusta, que tengo interés. Y después la acabé de conquistar con uno de los mejores piropos de mi repertorio. ¿Cómo me recuerda ese vestido a mi abuela Sue? Estoy seguro que me la metí en el bote en ese mismo momento. Todo el mundo adora a las abuelas, ¿no? Estuve hablándole de mí, del coche que me voy a comprar, del próximo viaje que haré a las Bahamas y de todas las cosas que podría hacerle si ella me invitara a una noche de hotel. Se quedó tan ensimismada que no pudo articular palabra y ante su perplejidad... ¡Zas! He ahí mi técnica infalible de... Mientras tú te secas, yo te miro las... No le sentó demasiado bien, pero yo me quedé de lujo. Pero la tía va y se coge el móvil. ¿Qué digo yo? ¿Irá a decirle a una amiga cómo iba a acabar la cita esta noche? Pero no, va la tía y se larga. Y es que no lo entiendo, fue una cita perfecta, ¿no? Lo que te digo, Lili, siempre me tocan las locas.
Pero vamos, que me la pela. Ya me está hablando otra. ¡Corte!